a Gonzalo Alatorre. Gonzalo nos va a presentar el diseño que busca hacer como una quesadilla. Emigra él a Vancouver, ahí empieza a trabajar como diseñador gráfico y hace el logotipo, una cosa así que se vendió, creo que tuvo algo de ventas, el logotipo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver. Gonzalo Alatorre. Y espero que cuando escuchen mi plática les parezca factible el hecho de que el diseño necesita ser como una quesadilla, y les voy a tratar de vender una quesadilla hoy con esta plática. Voy a empezar con algo muy sencillo y muy rápido, hablando del origen y la evolución del diseño, para no aburrirlos, pero es importante para que entendamos un par de conceptos que son críticos para mi plática. En cuanto al origen y la evolución, el diseño nace como una de las especializaciones en la división del trabajo en la revolución industrial. Originalmente se le conocía como artista, porque era la persona que era capaz de dibujar. Por ejemplo, si estaban desarrollando un tambo, ¿no?, donde poder acarrear agua y poder producirlo industrialmente, bueno, era la persona que era capaz de dibujarla, de transmitir las medidas, gracias a eso se le empezó a considerar como una profesión artística. Un poquito más adelante voy a argumentar que de hecho el diseño no tiene nada que ver con el arte, pero bueno, ya llegaremos ahí. Eventualmente pasan los años en el diseño y se enfoca un poquito como un factor de diferenciación para las empresas, donde las personas que invertían en diseño, sus productos tienen características lo suficientemente diferentes que sobresalen en un mercado y de alguna manera compiten a las que no tienen un estudio de diseño, ¿no?, donde no tienen un desarrollo de diseño. En este proceso de diferenciación y tratar de desarrollar cosas nuevas, las limitaciones son grandes porque los procesos, o sea, se van desarrollando tecnologías industriales, pero el proceso o cambio tecnológico es relativamente lento. Y como ejemplo a esto les cuento que uno de los grandes pasos para poder desarrollar, por ejemplo, en el diseño de muebles, fue cuando pudieron desarrollar alrededor de 1920 la tecnología para doblar tubos. Se desarrolló con los alumnos de la Bauhaus en Suiza. Una vez que pudieron desarrollar esa tecnología de cómo doblar un tubo eficientemente y de manera productiva a nivel industrial, es donde nacen todos esos muebles que conocemos de la Bauhaus. Entonces son estas limitaciones las que dictan el camino del diseño, y donde el tiempo de producción del diseño es demasiado complejo y relativamente artesanal. A mí me tocó vivirlo cuando empezaba a trabajar en el diseño en la Ciudad de México, que es un dato que Neto no transmitió, donde, por ejemplo, en la producción de los reportes anuales, eran 2-3 días de diseño de un reporte anual y 2 meses de producción del reporte anual, porque transmitir desde la tipografía al papel y las imágenes y todo era un proceso tan industrial que tomaba años en hacerlo, y esto era en 1992, o sea, no era hace tanto tiempo. Pero por ahí de los 80s empieza una revolución en el diseño, que es de cierta manera equiparable a la revolución que pasa con la fotografía. Cuando aparece la fotografía, el arte cambia para siempre, porque ya no es necesario que el arte transmita la historia, ¿no?, o cuente lo que ha pasado, o lo que la religión quiere que se diga que ha pasado. O sea, ya no es necesario transmitir esto. Bueno, pues pasa lo mismo en el diseño con la invención de la computadora. La computadora evoluciona a tal nivel el diseño que ya no es necesario asignarle mucho esfuerzo al proceso de producción, porque los cálculos son hechos inmediatamente, y se le puede asignar un proceso mucho más grande a la creatividad. Como por ejemplo, si pensamos en la Torre Eiffel, les ha de haber tomado muchos meses hacer los cálculos de ingeniería para la estructura de la Torre Eiffel, donde si uno piensa en hacerlo ahorita en una computadora, a lo mejor lo puede hacer en una mañana, sin ningún problema. Entonces esa es la gran revolución, ¿no?, en el diseño, ¿no? Cuando estoy hablando ahorita de diseño, estoy hablando del diseño como disciplina en general, ¿no?, desde diseño gráfico industrial, diseño textil, diseño a nivel arquitectónico, todos esos diseños, ¿no? Esta creatividad, teniendo tanto tiempo para poder desarrollarla, da un poco de lugar a incluir la estrategia dentro de un proceso de diseño. Y esa estrategia, o sea, pensando, bueno, ¿cuál es el fin
de mi producto, cómo podemos desarrollarlo más eficientemente, etc., ¿no? Entonces pasa el proceso de ser, en sus orígenes, relativamente artístico, a ser un proceso netamente estratégico, con un fin muy marcado, ¿no? Pero estas computadoras nos traen un problema de confusión al principio en el diseño, donde se pensaba que porque podemos hacer la producción más rápido, las ideas pues, se pueden producir igual de rápido, y no es cierto. Las buenas ideas siguen tomando el mismo tiempo en madurar. Por eso se incluye, a lo que voy, que se incluye la estrategia en este proceso de diseño, como la idea de traer la estrategia al diseño, aunado a la creatividad, y la falta de limitantes en el proceso de producción, eso involucra al diseño como una parte esencial de un plan de negocios. Ahorita les voy a explicar por qué. Originalmente, si uno pensaba que el diseño, ¿dónde estaba el diseño? El diseño estaba entre las personas y las cosas. Esto era su origen, ¿no? Donde el diseño, pues aquí pensaba, las personas necesitan un tambo de agua, voy a desarrollar un tambo de agua, ¿no? Donde se pueda desarrollar de la manera más sencilla, ¿no? Este esquema era gracias a las limitantes que había en el proceso de producción. Sin esas limitantes, pasamos un esquema, espero que lo puedan ver bien, porque está un poquito borroso aquí, es un clásico diagrama de Venn, donde el diseño se encuentra en las intersecciones entre el consumidor, los objetos y la empresa. Y hay muchas maneras en que interactúan los tres círculos, y nada más escogí 3 al azar, como para poder pasar la idea, ¿no? El diseño tiene que estar muy consciente en el proceso de producción que necesita desarrollar una empresa para desarrollar los objetos que necesita vender, ¿no? Que necesita producir. Puede ser desde un nivel industrial hasta un nivel de impresión, o sea, cómo se tiene que imprimir un folleto. El diseño tiene que estar muy consciente, igual el diseñador, muy consciente de ese proceso para poder desarrollar cosas que son eficientes de desarrollar. Entre la empresa y el consumidor, el diseño tiene que estar también muy consciente si está satisfaciendo o creando una demanda, o cómo puede satisfacer o crear una demanda. De igual manera, entre los objetos y el consumidor, el diseño propone un beneficio. Siempre la idea del diseño es mejorar nuestro entorno, ¿no? Entonces siempre está buscando proponer un beneficio. Ya sea, no tiene que ser tan altruista como lo que hablaba Antonella hace rato, puede ser algo tan sencillo como mejorar una taza de medir para poder hacer pasteles, ¿no? O sea, puede ser algo tan sencillo como eso, pero siempre propone un beneficio, ¿no? Entonces, estas son las 3 áreas. El diseño está involucrado en la intersección de estos 3 puntos, ¿no? Desarrollo de cualquier producto. Por lo tanto, yo considero que el diseño es una parte esencial de un plan de negocios. Por lo que me trae a lo que les quería preguntar, si el diseño es arte o no es arte, ¿no? El arte existe nada más para sí mismo. O sea, una pintura no tiene otra razón de ser más que ser una pintura, ¿no? Originalmente tenían un objetivo de transmitir una historia, pero esa pintura realmente nada más existe para ser arte, ¿no? Cuando el diseño siempre existe para satisfacer necesidades y siempre busca mejorar el entorno en sí y a su entorno, ¿no? Y otra cosa muy importante que puede resultar un poquito controversial es que el diseño es verbo y no sustantivo. O sea, si tú tienes un martillo, ese martillo no es diseño, es un objeto. El diseño es el que llevó a perfeccionar el martillo. Y el diseño es tan verbo que llevamos, lo acabo de investigar hace poco, llevamos 2.6 millones de años tratando de perfeccionar el martillo. Y lo seguimos tratando de perfeccionar, ¿no? Entonces, aunque, como dije antes, el diseño nace como profesión con la revolución industrial, realmente ha sido parte de la humanidad siempre, como una acción, nunca como un objeto en sí. Entonces, si el diseño no es arte, ¿qué es el diseño? ¿No? Es una parte importante de un modelo de negocios. Esto se puede aplicar a un nivel de ingeniería también, ¿no? O sea, cómo desarrollas o cómo diseñas una planta para que sea realmente lo más eficiente posiblemente. Forma parte de un esfuerzo colectivo para mejorar nuestro entorno. Y ahora viene la razón de toda la presentación, y qué características tiene que tener el diseño para que pueda ser como una quesadilla. Es a lo que voy. Necesita tener 5 características, en mi opinión. Necesita cuestionar y proponer, o sea, cuestionar las ideas preestablecidas y proponer algo nuevo. Cautivar a un nivel emocional.
necesita volverse invisible. Este va un poquito a lo que hablaba Cristóbal hace rato. Necesita ser accesible y sustentable. Para los dos términos tiene que ser accesible y sustentable en todos sus aspectos, no nomás económico y ambiental, sino también accesible de interacción y sustentable en cuanto a económicamente también, ¿no? Se tiene que ser también tiene que ser una herramienta para expresar una relación con el consumidor, y esto va de nuevo de la mano con lo que hablaba Gonzalo, que fue nuestro primer exponente, ¿no? Entonces vamos una por una y les voy a dar unos ejemplos de cada uno de los puntos. El diseño busca cuestionar y proponer. Debe plantar cara a los conceptos preestablecidos para mejorar el entorno. Como por ejemplo, este edificio en Suecia, que es del arquitecto Calatrava, que él cuestiona, bueno, ¿por qué un edificio tiene que tener los cuatro lados como son, o tiene que ser geométricamente con ángulos rectos? ¿Por qué no puede dar vueltas? La inspiración de este edificio nace de un dibujo que él hizo de un torso dando vueltas, ¿no? De la columna vertebral. Bueno, en sí el objetivo de su cuestionamiento de este edificio, no sabemos cuáles son las repercusiones, o sea, qué tecnologías pueden ser desarrolladas indirectamente de este cuestionamiento, de esta experimentación, y de que alguien decidió confiar en Calatrava y no tenerle miedo a tratar de hacer un edificio así. El diseño necesita cautivar un nivel emocional. Cuando la idea cuestiona y propone algo que tiene sentido, invariablemente nos enriquece lo que es nuestro concepto de que lo deben o no ser las cosas. Eso siempre nos cautiva un nivel emocional, porque a todos nos gusta aprender. O sea, es una característica netamente humana, ¿no? Cuando logramos hacer esto, siempre se cautiva un nivel emocional. Y aquí, como ejemplo, les voy a poner este logotipo, que, si no entiendo mal, creo que fue desarrollado por Milton Glaser en los 80s, y es muy sencillo. Extremadamente sencillo, y te cautiva. Si has estado en Nueva York, te dice de tu experiencia en Nueva York. Si lo odiaste o lo amaste, te habla inmediatamente. Si nunca has estado en Nueva York, has visto en las películas o has leído de Nueva York y te evoca imágenes. Sin embargo, nunca dejas de sentir alguna relación emocional con Nueva York en sí. El diseño busca ser invisible. Esto es lo más difícil de entender a lo mejor, pero espero poderme explicar claramente. Cuando tú logras cuestionar una idea preestablecida, propones algo nuevo y cautivas un nivel emocional, algo pasa que dejas de ver los elementos del diseño mientras sea congruente. Si el diseño nunca debe de anteponerse a su propósito. Por ejemplo, si alguien está diseñando una casa, ¿no? Y esa casa, el arquitecto antepone sus ideas de gloria en el diseño, en vez de pensar en las necesidades de las personas que van a vivir en esa casa. Las personas en esa casa nunca se van a sentir cómodas. El diseño siempre te va a brincar y nunca va a ser invisible. Eso no ese es un diseño que no cumplió con su propósito, sino cumplió a lo mejor con la vanidad del diseñador en sí. Entonces, esta invisibilidad no se adquiere, y el buen diseño, el que cumple con sus propósitos, propone ideas nuevas y te cautiva un nivel emocional, siempre se vuelve invisible. Dejas de ver al objeto y nada más te enfocas en tu interacción con el objeto en sí. Como ejemplo de esto, les voy a poner la Torre Eiffel. Todos los que han tenido la oportunidad de pararse abajo de la Torre Eiffel, no puedes dejar de quedar maravillado por su magnificencia, ¿no? Y dejas de ver los elementos de diseño de la Torre Eiffel. Y no sé si alguien se dio cuenta cuando estuvo en la Torre Eiffel que tiene una simetría tetrarradial. O sea, puede uno cortar la Torre Eiffel en 4 y los 4 lugares son exactamente iguales, y es a diferentes escalas, desde la escala de las bases mayores hasta la escala de los tornillos. Todo es exactamente simétrico en los 4 lados. Y eso es muy difícil de notar ya hasta que ya te acostumbraste a la magnificencia, ¿no?, de la Torre Eiffel. Hay gente yo he oído gente que dice, no, la Torre Eiffel no me llamó la atención, pero ¿quién no ha llegado ya con un concepto preestablecido de lo que es la Torre Eiffel cuando fue a París por primera vez, ¿no? Sin embargo, la mayoría de la gente es totalmente cautivada por esta torre, ¿no?
El diseño debe ser accesible y sustentable. Esto es lo que decía hace rato, accesible económicamente, accesible a la interacción con ese objeto, sustentable a nivel ambiental, sustentable a nivel económico. Pónganle el adjetivo que quieran, pero tienen que ser estas dos características, porque solamente reuniendo estas dos características y las tres características anteriores es cuando el diseño puede empezar a cambiar el mundo a su alrededor. Como ejemplo, les voy a poner el ejemplo del iPad, en este caso. Es accesible, económicamente cuesta $500, cuesta lo que cuesta la computadora más barata, ¿no? Siendo una computadora. Es accesible a nivel de interacción. Mi hijo, que tiene 3 años, es un experto en usar el iPad. Y le explica a mi esposa cómo mover los diferentes programas. Y él aprendió, como explicaba Cristóbal, a través de un aprendizaje invisible. Nunca tomó un curso de cómo usar el iPad y solito aprendió. En mi opinión, es un gran trabajo, ¿no?, de la gente de Apple, porque le han quitado la ansiedad a la computación, ¿no? Y, por ejemplo, proponen algo nuevo, cuestionan el formato de una computadora. No son los únicos que han desarrollado este tipo de computadoras, pero los únicos que lo han hecho bien, ¿no? Proponen esto y este nivel de interacción con los iconos. Te cautiva un nivel emocional, porque en cuanto cuando la aprende la persona por primera vez, no he visto gente que no haga así por el nivel de interacción que tiene. Es invisible, porque en cuanto empiezas a manejarla, te dejas de dar cuenta del diseño del objeto en sí, y de los iconos y de los programas, y lo único que estás observando es tu interacción con esos programas, recibiendo información de los programas que estás usando o no usando, ¿no? Entonces, y eventualmente se vuelve invisible, ¿no? Y es accesible y sustentable. Y como última característica, necesita ser una herramienta para expresar una relación con el consumidor. Hace un par de años estuvimos de visita a mi esposa y yo en la Ciudad de México, y tuvimos la oportunidad de ir a cenar a un restaurante en la Ciudad de México que se le considera como uno de los mejores 70 restaurantes en el mundo donde ir a cenar. Y cuando se sienta uno a cenar en este restaurante, después de ordenar y todo, te traen una botana de la casa, que es una quesadilla líquida. Es este objeto que ven ahí. Nuestra primera reacción a esta quesadilla fue, wow, no puede ser, qué payasada. O sea, ¿cómo una quesadilla líquida? O sea, ¿cómo puedes lograr eso? Bueno, pues todos procedimos a probarla y nos empezamos a reír, porque todos estábamos de acuerdo que era la mejor quesadilla que habíamos probado en nuestra vida. Tenía la textura del maíz perfecta, tenía los sabores del maíz, desde el sabor un poco como a tierra que tiene el maíz, con los sabores quemaditos de la tortilla, sentías la textura del queso derretido. Esta espuma del centro es una espuma de epazote, que tenía así la definición perfecta de lo que es el sabor entre anisado y mentolado que tiene el epazote. Perfecta. Es que no puede ser. Esta es la mejor quesadilla que hemos probado todos en la mesa. Y he platicado con muchas personas que han ido a este restaurante, y todo el mundo habla de esta quesadilla, que es una quesadilla líquida. Inmediatamente nos volvimos fans del restaurante, y todo el mundo se vuelve fan del restaurante, y busco regresar al restaurante. Y hubo muchos otros platillos que nos cenamos en esa noche que fueron tan buenos como este. Pero como fue el primer nivel de interacción que nos retó, es el que se le queda en la memoria a todo el mundo. Entonces, en mi opinión, esta quesadilla es la definición perfecta de lo que necesita ser el diseño. Porque cuestiona y propone, ¿no? ¿Por qué la quesadilla tiene que ser una tortilla con queso? ¿Por qué tiene que ser en el formato tradicional? ¿Por qué no lo podemos hacer así, si sabe exactamente igual o mejor, ¿no? Cautiva un nivel emocional. A todos nos encantó y nos vendió, o sea, sin duda. Se volvió invisible, dejamos de verla como un líquido, y lo único que percibíamos eran nuestros sentidos. Y es accesible y sustentable. Dudo que el restaurante la esté regalando si no era algo accesible para ellos hacer, y que la podían repetir constantemente, ¿no? Y sustentable económicamente para el restaurante. Y los ingredientes, no conozco los ingredientes, obviamente no me los van a decir, pero no creo que contaminen si no los estamos comiendo, ¿no? Y, bueno, espero, ¿no?
Y luego es una herramienta para expresar una relación con el consumidor, porque ya todos nos volvimos fan del restaurante, los que estábamos ahí, con todos los que he platicado, y es el punto de conversación de este restaurante. O sea, ¿qué más se puede pedir el diseño que esto, ¿no? Entonces espero que les guste, y por eso propongo yo que el diseño debe ser como una quesadilla. Muchas gracias. Muchas gracias.